Bien, ahora sí vamos a pasar a hablar solamente de anatomía. Entonces, mis alumnos les digo y les aclaro que ustedes van a tener acceso a esto que se llama Notion. Notion es básicamente un gestor de información. Ustedes acá en locomotor, que es el primer módulo de anatomía, van a tener acá L1, L2, L3. Corresponde a cada semana, a cada trabajo práctico de la cursada que ustedes van a tener. Tienen un calendario y obviamente que ahora les voy a mostrar una biblioteca donde tienen todos los libros y cada uno de estos L1 ven que dice está el contenido, ustedes apretan por ejemplo el de hombro que es L3, van a huesos, lo abren acá arribita, abren por ejemplo, yo quiero abrir clavícula que es lo que estábamos charlando y les va a aparecer un montón de videos pequeños, acá algunas notas y un contenido. Si yo hablo, siempre es el mismo formato, vean que yo abro escápula y es lo mismo. Videos, una clave, abajo unas publicaciones que yo por ahí subí y acá al lado un texto, ¿sí? Pero se entiende más o menos esta dinámica, ¿verdad? Es bastante sencilla. Metan mano que no van a poder borrar nada. Bien, ahora nos vamos a meter, les presenté esto que es el Notion porque vamos a ir y volver constantemente. ¿Qué es lo que sucede con anatomía? Tiene un temita anato. Anatomía viene a ser como que si ustedes intentaran aprender un lenguaje. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos de acá son de Brasil o de otro país que tenga otro idioma? Levanten la mano, porfis. Ok, hay un par. Bien. Ustedes en este momento están aprendiendo un idioma, pero lo bueno que ustedes pueden decir es que, bueno, la primera palabra siempre digo lo mismo, pero es copado, pero los que hablan español no van a saber lo que significa llanela. Los que hablan portugués sí, ¿cierto? Bueno, por más que ustedes sepan español muy bien, yo les digo llanela y ustedes no van a saber qué es, pero los que saben portugués sí. Cuando uno aprende un lenguaje, uno sabe que llanela es ventana, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, llanela es ventana, pero ¿qué pasa con anatomía? Que ustedes no tienen el igual a. Ustedes van a aprender un idioma, que es la estructura anatómica del cuerpo humano, pero ustedes no me pueden decir qué significa esto. Ponerle que yo les diga, esto que está acá es algo que ustedes no saben que existe. Si yo les pregunto a ustedes qué es el plexo braquial, el 99% de ustedes no va a saber qué es el plexo braquial porque no cursaron anatomía todavía. Y yo les digo que esto que está acá es el plexo braquial. ¿Se entiende que tiene un grado de complejidad mayor? No es que simplemente anatomía significa aprender un idioma nuevo, sino que ustedes no tienen la comparación para decir, ah, esto es esto. No es como simplemente aprender español o simplemente aprender inglés o simplemente aprender portugués. Es que además de que es un nuevo idioma, ustedes no conocen el significado de cada uno, no tienen como para decir, ah, llanela es ventana. Entonces, si ustedes se pretenden aprender un idioma nuevo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que podrían tener o darse a ustedes mismas para aprender un idioma? Para aprender un idioma, hablarlo, identificar. Claro, pero si ustedes dicen, bueno, Lío, la verdad que en un añito y portugués te hablo, chaval. Y los de portugués dicen, y en un añito y inglés te hablo. O español te hablo en un año, ¿cierto? Pero si yo les digo que tienen que aprender chino y en un año, y no sé si me animo, porque hay un montón de complejidades y por ahí el chino tenemos la palabra que significa ventana. Entonces tenemos en nuestra cabeza el concepto ventana. Pero ¿qué es lo que complejiza anatomía? Es que van a aprender un idioma de estructuras que ustedes no conocen. No existe la ventana, existe el plexo braquial y ustedes no saben lo que es un plexo braquial. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Entonces, si entienden esto, se dan cuenta de que ustedes están por aprender un nuevo lenguaje con un significado que ustedes desconocen y que tienen que ser comprensivos y darse el tiempo de que no es fácil en lo que se están metiendo. ¿Sí? Un temita solamente. Para hablar español, portugués o inglés, esto se lo pedí a la inteligencia artificial, pero más o menos una persona de clase media que habla español en Buenos Aires usa para hablar en su día a día, ¿cuánta cantidad de palabras creen ustedes? ¿Entre cuántas palabras creen que una persona que habla español más o menos usa en su día a día? Entre 3.500 y 4.500 palabras. ¿Sí? Pongamos que sean 3.500. Entre 3.000 y 5.000 dicen, pero pongamos que sean 3.500. O sea que ustedes, si quieren hablar portugués, bien, como cualquier persona que habla de un adulto que no tuvo una formación universitaria, pero que en Brasil se maneja, con 3.500 palabras también, re bien, como cualquier persona que vive en Brasil. Lo mismo que en Estados Unidos, una persona que habla en inglés, lo mismo que un argentino que habla acá español. ¿Ok? ¿Cuántos términos ustedes creen que van a tener que aprender en anatomía? ¿O cuántos términos anatómicos hay? Son 7.500 términos anatómicos. Para que ustedes dimensionen que ustedes están a punto de someterse a hablar fluidamente, como cualquier persona, como cualquier adulto, 2 idiomas, básicamente, en un año. Y no es un año porque estamos en febrero, ustedes van a empezar a cursar recién en marzo.
serán 6 meses de cursada. En 6, 7 meses ustedes van a tener que aprender 2 idiomas más, que más encima no saben el significado, o sea que no hay el homólogo a su idioma, a su lengua materna. ¿Están divisando más o menos la complejidad de esto? Bien, entonces, primera conclusión, se tienen que dar tiempo. Esto no es simplemente ponerse a estudiar como automáticamente ustedes por ahí hacían en el CBC. Ahora tienen que tener una estrategia, porque por más que ustedes intenten, si no tienen una estrategia y un buen sistema de estudio, claramente es una montaña bastante empinada la que van a tener que recorrer. ¿Se puede? Sí, se puede, pero hay mucha gente que esto lo padece. ¿Por qué lo padece? Porque no tiene estas cosas en claro. Entonces se siente menos, o piensa que tiene menos capacidades, o piensa que no va a poder. Se puede, pero uno tiene que tener un sistema de estudio acorde a las circunstancias. O sea, ustedes van a tratar de aprender 2 idiomas en más o menos 7 meses, y 2 idiomas que probablemente ustedes jamás escucharon y no tienen el homólogo a decir, esto ventana se dice Janela o window. ¿Se entendió el punto? Ya no lo sigo repitiendo, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces, el otro punto es que uno dice, bueno, Lío, entonces si es un montón, es una escalera muy larga, bueno, entonces empiezo antes, ¿cierto? Lo normal. No, si la cosa es difícil, son un montón de términos, y empiezo ahora y ya tengo las fechas de la cursada, así que ya puedo arrancar, que es lo normal que uno piensa, ¿cierto? Pero acá hay otro factor, que mientras la materia sea más grande y más larga, mientras más ustedes empiecen antes, van a tener un problema. Que acá uno dice, bueno, el primer escalón puede ser empiezo con generalidades, segundo escalón sigo con hombro, tercer escalón sigo con antebrazo y brazo, y el quinto escalón va a ser mano, ¿cierto? Es lo normal. Y voy avanzando en mi estudio y voy teniendo el tiempo y voy un día pongo 8 horas, otro día 6 horas y voy avanzando. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra memoria no es como esta escalera, sino que es como esta que está a la derecha. ¿Cuál es la diferencia de esta escalera que está a la derecha? Que está en el sentido contrario a lo que yo quiero que es subir. Que si yo subo un escalón y no repaso lo que ya vi antes, se me va a olvidar. Entonces, si yo empiezo a estudiar hoy y a ver, ya para que no hablemos en las nubes, el primer parcial es el 3 de junio. ¿Sí? Este es el calendario académico del 2025. Para los que sepan o no sepan, tenemos una página en el Departamento de Anatomía, son varias cátedras, pero las 3 cátedras toman en las mismas semanas. Y ya están las fechas, acá esto de la facultad, vienen acá donde dice las cursadas y se van a dar cuenta que dice semana 3 de junio. ¿Sí? Después chusmeen esto si quieren, después les paso el link. Pero ustedes ya saben cuándo tienen que rendir el primer examen parcial. Ustedes me dicen, pero Lío, primero tengo acá que primero empieza a cursar. Sí, pero ya tienen la fecha. ¿Sí? Yo a todos mis alumnos, y de hecho con mis alumnos nosotros vamos a iniciar, ya, ahora que ya tengo la fecha que salieron hoy, el inicio del curso de locomotor es el 24 y nosotros empezamos la cursada el 24 pero de marzo, o sea que nosotros vamos a empezar exactamente un mes antes del inicio de la cursada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver todo generalidades, todo hombro, probablemente algo de dorso y raquis, y la semana del 17 empezamos con generalidades nuevamente. Y acá, para que entiendan por qué está hecho así. Ustedes nunca van a cursar, por ejemplo. Lucía, ¿qué día pensás cursar vos? Bueno, pero tiramos un día. Que ella diga, ¿dijiste el jueves? Poné que el jueves, ¿sí? Vos decís, bueno, empiezo el jueves. Eso quiere decir que vos tenés que estudiar toda la semana previa para ese jueves. Vos vas a tener una cursada para ese jueves. Ponele que vos decís, bueno, entonces el día 3, ¿qué curso? Y lo que sigue. Ahora les voy a explicar bien qué sería lo que sigue. Por ejemplo, hombro. Toda esta semana para ir y cursar el jueves 3. O sea que ustedes tienen que entender que no es al revés, por ahí como ustedes están acostumbrados, de que van a la cursada y de ahí salen sabiendo lo que tienen que cursar para la semana que sigue. Sino es al revés. Para que en el trabajo práctico de esa semana lleguen con el conocimiento para ver lo que tienen que ver esa semana. ¿Se entendió más o menos? ¿Por qué esto es así? Porque, por ejemplo, si yo tengo el 25 o el 26 supongamos que tengo hombro, o sea, todo lo que significa la anatomía del hombro y del brazo, yo voy a tener el material cadavérico de hombro y brazo esa semana. Entonces yo tengo que estudiar la semana previa para llegar con el contenido para esa semana, ver ese contenido en el trabajo práctico. La semana que viene voy a ver brazo, codo y antebrazo. Entonces ya no me voy a focalizar en ver hombro nuevamente. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Esto es muy importante porque arrancan con generalidades, después de la clase de generalidades, y cuando ustedes tienen la primera semana de cursada que se ve generalidades, ustedes dicen, bueno, voy a ver generalidades. No, tienen que ver la clase que sigue. Les pregunto, ¿se entendió este punto? Bien, siempre se cursa una semana antes. Claro.
porque si no, no tiene mucho sentido el trabajo práctico. ¿Qué es el trabajo práctico? Es cuando ustedes hacen un contraste cognitivo, si quieren, entre lo que ustedes estudiaron y la realidad, ¿sí? Ustedes van a ver las cosas y van a decir, ah, ok, la clavícula que yo estudié en el libro, en el atlas, en la cursada con lío, es así. Bueno, ahora tengo el práctico, tengo la clavícula en la mano. Y ahí contrasto lo que yo pensaba que era con lo que realmente es. Entonces, por eso tenemos que estudiar antes, porque si yo voy a la cursada de, por ejemplo, clavícula, y ese día yo no sé nada de la clavícula, no voy a agotar ese trabajo práctico como corresponde. Y además la semana que viene va a ser codo, así que la clavícula ya no va a ser el punto de conversación de esa clase. Perfecto. Entonces tenemos que entender este punto, volviendo a lo que les decía hace un ratito. Si ustedes ahora invierten su tiempo en estudiar, está bien que ustedes sientan que están progresando, pero tienen que darse cuenta que así como ustedes están progresando, que las cosas que ustedes están estudiando se les va a olvidar. ¿Cuál es la forma en que ustedes no van a olvidar lo que estudiaron? Con los repasos. Entonces ustedes acá vuelven a esta imagen. Estudio algo nuevo, repaso eso que estudié y reflexiono si bien me está haciendo o no sentido lo que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Cómo nosotros lo vamos a trabajar? Por ejemplo, el día, les voy a mostrar lo que fue el calendario del año pasado, ¿sí? Por ejemplo, esto sería 24, febrero del 24, acá está, por ejemplo, ¿no? El día 1 de mayo, no, febrero, marzo, febrero, por ejemplo, ¿no? Esto es del año pasado, pero el día 1 de estudio, yo les voy a subir, que en este caso no va a ser el 20, sino va a ser el 24 de marzo, de febrero, perdón, van a aparecer acá temas nuevos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver estos temas? ¿Dónde voy a fijarme estos temas? Esto obviamente vamos a tener vivos para hablar de esto, pero en L1 voy a posición anatómica y planimetría. Y al día, ¿por qué es importante seguir la secuencia del programa que les voy a estar haciendo? Porque si yo ese día no estudio posición y planimetría, posición anatómica y planimetría, lo que va a suceder es que yo les voy a preguntar en el día preguntas sobre ese temario. Dentro de 3 días les voy a volver a hacer preguntas sobre estos temas, dentro de 7 días, y mi trabajo es en el grupo de Telegram, que ustedes lo voy a sumar más adelante, les voy a estar preguntando constantemente para que ustedes no tengan que invertir tiempo en repasar, sino que esas preguntas los obligan a ustedes a tener que recordar constantemente lo que ya vieron. Entonces, eso es para mis alumnos. Ahora, sí, Lío, todo bien, pero yo no soy tu alumno. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, vos viste hoy clavícula, tenés que armar tu programa y tu sistema de estudio tiene que estar contemplado que vas a dedicarle, si el 100% de tu estudio es 4 horas por día, 2 horas para ver temas nuevos, una horita y media para repasar los temas que ya viste y por lo menos media hora para reflexionar en tu sistema de estudio, para hacer ajustes. ¿Me siguen? O para recolectar el material de la semana que viene. Es una sugerencia, Felipe, no es que tiene que ser así. Pero tienen que ser conscientes de que el sistema de estudio que ustedes tengan, que lo van a ir trabajando, no es que existe un sistema de estudio que es este, pero tiene que estar contemplado en su sistema de estudio 3 momentos, que yo sé que ustedes están acostumbrados a simplemente estudiar y a pensar que están avanzando como si fuese una escalerita. Si yo no tengo presente esto, les va a pasar lo que les pasa al 99% de los alumnos de anatomía que nunca escucharon lo que les estoy diciendo, que es que va a pasar 3 semanas y no se van a acordar ni siquiera el nombre de las cosas que vieron la primera semana. ¿Me siguen? Entonces, si ustedes saben que lo que están estudiando hoy se les va a olvidar, porque ustedes ya lo saben eso, o sea, ya les pasó que rindieron un examen y para el examen sabían un montón y yo les pregunto ahora algo y ustedes no se acuerdan de nada de lo que rindieron. ¿Por qué? Porque no lo repasaron. ¿Es normal? Sí. Nuestra mente, nuestra memoria funciona así. Lo que no se usa, lo descarta. Por eso es importante el repaso. Por eso es importante, y esto lo vamos a trabajar todo el año, que el momento en el que yo estoy aprendiendo los temas nuevos tiene que ser en función de cómo voy a repasarlo, cómo voy a repasar ese tema. Esto es una cadena. Si tomo notas, si voy a un teórico y estoy tomando notas, tengo que pensar cómo voy a repasar esas notas. ¿Me explico? Y después voy a reflexionar si eso está bien tomado, si hice bien las notas, si hice bien el repaso, o hice ese resumen, etc. Conclusión. Hasta este momento no era necesario que ustedes tengan en su tiempo de estudio un momento de estudio para temas nuevos y un momento de estudio de los temas que ya vieron para repasarlos. Porque la verdad que las materias suelen ser pequeñas en el CBC o en el secundario. Ahora no, ahora es mucho contenido. Y cuando digo mucho contenido, vuelvo a repetirles. Son muchos términos, de hecho en total son 7.500, eso quiere decir que son 2 idiomas y más encima son estructuras que ustedes no conocen. Entonces tienen que estar preparados, que en una semana se les van a olvidar las cosas. Mi función a mis alumnos es esa, hacer que se recuerden la mayor cantidad de cosas que ya vimos.
Por eso las preguntas son necesarias, en fin. Esto lo vamos a ir trabajando con el tiempo. Esto es una presentación simplemente. La ilusión de progreso que uno tiene semanalmente o día a día es una ilusión, porque lo que nosotros necesitamos para saber si sabemos algo es repasar, lo vuelvo a decir. Si yo voy a todas las clases y tengo clases todos los días y escucho 55.000 clases o teóricos, yo lo que estoy haciendo es entendiendo el tema. Pero eso no quiere decir que yo sea capaz de evocar lo que en esas clases me dijeron. Algunos de ustedes recordarán que yo les dije que me decían lío, ¿cierto? Pero capaz algunos de ustedes me encuentren en la calle y no recuerden ese momento, no sé, dentro de 6 meses en el ascensor de la facultad y me miren y me dije, este chabón yo lo tengo a algún lado. Ah, el Danato, sí, el de la charla. Pero no se van a acordar que me decían lío. ¿Por qué? Porque no lo usaron ese conocimiento. Ahora lo están entendiendo que me dicen lío, sí, lo entendieron. O sea, una cosa, este momento de estudio, que ustedes entienden algo, no implica que lo retengan y que tengan la capacidad de con el tiempo evocarlo. Son dos momentos diferentes en su sistema de estudio. Por eso nosotros lo que hacemos es, vamos de nuevo con lo de la clavícula, que es más fácil. Ponerle que tenemos que estudiar clavícula para la semana que viene. Ustedes vienen acá, ven los videos, estos videos no son, a ver, un paréntesis. Si ustedes tienen que elegir entre ir a un teórico, ir a una mostración cadavérica que es estar con los preparados, o ir a una videoclase como esta, ¿qué creen ustedes que les ayuda más para entender el tema? Todos tuvieron una clase, ¿no? O sea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ir al teórico, tener el teórico grabado o qué prefieren ustedes? Ok, perfecto, pero si yo te estoy hablando, por ejemplo, de la clavícula, que vos no tenés ni idea de la clavícula, ¿sí? Obviamente, vos vas a decir, bueno, la verdad que si yo no tengo ni idea, voy al libro. Primero voy y leo algo, ¿cierto? Bueno, nuestra cabecita es lo que normalmente piensa que es lo que uno tiene a mano. O sea, voy y leo de la clavícula. Nosotros trabajamos de otra forma, nuestra mente trabaja de otra forma. Estas clases que yo les armé acá les une el texto. ¿Vieron alguna vez un libro de anatomía? ¿Vieron que tiene mucho texto? Por ejemplo, este texto. Este es un texto de anatomía. Vean más o menos cómo se ve, ¿sí? Tiene un montón de palabritas, ¿sí? Y es muy descriptivo. Tiene cuadros, hay libros que son más amigables. Este es uno que se llama La Target. Hay otro que se llama Rubier. Ven que tiene nombres, tiene señales. O sea, después tenemos otros libros que no son de texto, sino que son solamente dibujitos. Y después tenemos otros libros que son fotos de preparados. O sea, no es un dibujo de una vértebra como en este caso, sino que es una foto de una vértebra. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace cuando ustedes tienen una videoclase? Yo no es que sea el gran docente y mis videoclases son geniales, pero supongamos que ustedes dicen, bueno, pero ¿qué sos? ¿Gran profe? No. Lo que pasa es que en una videoclase, acá tienen el PDF de la clase, lo vamos a abrir para que lo vean. En una videoclase yo les voy contando lo que dice acá, pero se los voy mostrando en la estructura. O sea, no es que sea la gran clase, sino que ustedes no se tienen que imaginar nada porque se los voy diciendo, se los voy marcando. El problema del texto de los libros es que no hacen esa fusión. No es que sea la gran clase. Lo mismo pasa en el teórico. No es que los teóricos sean los grandes profesores, sino que tienen una diapositiva y les va contando las estructuras. El problema de los libros es que por un lado tienen el texto y por otro lado tienen la imagen. Entonces ustedes a veces leyendo el texto se tienen que imaginar o ir a buscar las estructuras en la imagen. Y eso hace mucha pérdida de tiempo. Es como que si yo les describa una película o esta imagen, pero en palabras. Conclusión. 1000 veces, siempre, no mis clases, sino cualquier clase, 1000 veces es mejor una videoclase que tenga el contenido, que ustedes puedan pausarlo, que puedan tomar nota o que puedan escribir sobre el PDF. 1000 veces es mejor que un teórico, porque el teórico que es presencial ustedes no le pueden poner pausa al profesor. 1000 veces es mucho mejor una videoclase que un teórico. ¿Por qué es mejor que un libro? Porque el libro tiene ese problema. Por ejemplo, acá me está hablando del arco anterior, aplastado de adelante hacia atrás, se implanta por medio de sus dos extremos. Bueno, entre que yo entiendo lo que está escribiendo acá y voy viendo la imagen, ese ida y vuelta es engorroso y lleva tiempo. En cambio, si yo les estoy marcando la imagen y les voy describiendo las cosas, el arco posterior, etcétera, etcétera, sobre la imagen, ese tiempo se gana, ¿sí? Por ejemplo, en la clavícula ustedes acá tienen 1 minuto 59 de introducción, relaciones de la clavícula parte 1, 3 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 4, 2, 1, 1:50 y 50 segundos. O sea que en 20 minutos, como mucho, es menos, pero en 20 minutos ustedes ya vieron clavícula, la entendieron. ¿Significa eso que ustedes la saben? No, porque si ustedes vieron esto y escribieron, o sea, y leyeron esto y estudiaron clavícula, no saben clavícula. Ustedes lo entendieron, o sea que están en qué momento de su sistema de estudio acá. Para pasar a este, tienen que tener el criterio como para decir, ok, me voy a autoevaluar.
¿Cómo se llama el hueso? Clavícula. ¿Yo puedo pasar una hora leyendo un hueso y no acordarme el nombre del hueso que estoy leyendo? Sí, les va a pasar, muchachos. Entonces uno tiene que saber que no es solamente ingresar información nueva, tengo que tomarme el tiempo de repasar lo que acabé de ver. Y acá juega un rol clave el repaso. No es solamente releer lo que yo resumí, porque les vuelvo a repetir, no sirve resumir, sino lo que yo tengo que hacer es autoevaluarme, y ahí entra el rol del docente. Y ojalá que ustedes tengan un docente que les pueda hacer preguntas, porque ahí ustedes se dan cuenta, este chavo me está preguntando en un choice, por ejemplo, si la clavícula es un hueso largo, irregular o corto. Entonces ustedes van a venir y van a buscar la información o en sus notas o en este texto que les dejo acá abajito, donde también tienen lo mismo, pero de alguna forma escrito. ¿Sí? No sé, ubicación. Esto es lo típico que se suele preguntar, relaciones, acá yo les pongo las diferencias entre autores, por ejemplo, de la función, etc. Conclusión, por ejemplo, la clasificación de la clavícula, y acá les pongo la diferencia entre diferentes autores. ¿Por qué es esto importante? Porque si ustedes van a una cátedra que tiene la Target como bibliografía y otras que tienen Rouvier o Gray, eso va cambiando. En fin, no los quiero complicar la existencia. Lo importante de esto es entender que si yo tengo que elegir una videoclase o un teórico o un libro, siempre quédense con la videoclase, ¿ok? ¿Por qué? Porque hace esa fusión de que no me tengo que imaginar lo que me está contando el libro, sino que simplemente lo tengo que ver, porque me están mostrando lo que me están contando. ¿Se entiende el punto? Esto no pasa en otras materias, porque si yo les cuento, por ejemplo, qué sé yo, la historia de no sé cuánto, ustedes me escuchan y que se imaginen las cosas. Ustedes imagínenselas y total no pasa nada. Se puede imaginar muchos conceptos, en embriología les va a pasar, hasta en histología les va a pasar, pero en anatomía no. Ustedes tienen que saber a qué se está refiriendo. Dicho todo esto, entonces, vuelvo a lo que les decía. La ilusión de progreso es pensar simplemente en que lo que tengo que hacer es estudiar los temas, pero no me tengo que quedar simplemente con avanzar, sino que tengo que repasar. Si yo repaso, impido volver para atrás, o sea, impido que las cosas se me olviden. La ilusión de progreso es que ustedes semana a semana estudien y pasa, qué sé yo, 3 días y no se van a acordar de lo que estudiaron hace 3 días. Si ustedes no tienen contemplado el tiempo de repaso, ustedes van a estudiar una hora y va a pasar como que no estudiaron. De hecho, ustedes saben que hay cosas que ustedes estudiaron mucho tiempo, lo dejaron de repasar y ya no se acuerdan, ¿cierto? Bueno, dicho todo esto entonces, siguiente pregunta.